El día de hoy voy a estar hablando. El resultado del temor de Dios es la santificación. Quiero orar. Padre, te doy gracias, infinitas gracias, por darme el tiempo de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, de tus hijos. De aquellos, Señor, que tú muriste en la cruz. De aquellos que derramaste tu sangre, para que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan entender el propósito del por qué tú los has inquietado a llegar hasta este lugar, para que así se den cuenta, no en el exterior, sino en el interior, en su espíritu. Y así comiencen todos que seamos un mismo cuerpo, en una misma fe, alabando a un mismo Dios. A través de tu Santo Espíritu, Señor, te pido que hables y me ayudes, Señor, a trazar este tema que es tan importante. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Mire, un versículo al aire en Romanos capítulo 8. No recuerdo bien exactamente dónde, pero está en capítulo 8. Dice: porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien es el que lleva el proceso para traernos a Cristo para la salvación, y es el mismo Espíritu quien lleva a cabo el proceso de la santificación en el ser humano, en el hombre, en la persona, en el Hijo de Dios. Dios, el Señor, el Padre, no puede santificar a alguien que no sea su Hijo, porque Él solamente comienza a santificar a los que son suyos. Se lo dijo bien claro a los apóstoles, que ellos, como fueron escogidos, fueron los que escribieron la escritura del Nuevo Testamento, los profetas, algunos reyes, algunos escribieron salmos, algunos sacerdotes también escribieron salmos. Pero fue a través del Espíritu Santo de Dios que fueron inspirados para poder llevar a cabo esta tarea de la palabra del Señor, donde nos dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El creer no es solamente de creer con la mente intelectual, que nosotros siempre llevamos a cabo, lo que usamos, esta mente que piensa a la manera humana, a la manera de uno mismo. Cuando el Señor dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que ya todas son hechas nuevas. De modo que aquella persona que ha sido regenerada, que la sangre del Señor fue vertida, fue derramada sobre la persona y lo ha lavado y le ha quitado todos sus pecados, es solamente una obra de Dios, y esa persona ya no es la persona que era antes. Ahora todo comienza a renovarse, su pensamiento, su mente comienza a tener un giro de que se íbamos para allá, hacia la perdición, hacia el pecado. Ahora vamos hacia acá, hacia el Señor, hacia la santidad. Y el Espíritu de Dios es quien tiene esa tarea. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que si decimos que somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de comenzar a vivir conforme Cristo vivió aquí en la tierra. Para el ser humano, para la mente intelectual, para la mente humana, eso es
no solamente es difícil, es imposible. Pero a través del Espíritu Santo, Él va, como es todopoderoso, es soberano, Él sabe cómo que cuando Él nos agarra, Él comienza a hacer una obra en nosotros que ya nunca jamás volveremos a ser el mismo. ¿Ve? Y para ello, libro de Esther, ahí me voy a introducir, libro de Esther capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 16 y 17 solamente. Ahorita les voy como a darles un paseíto en la historia nada más, hasta llegar aquí algo rápido. Pero libro de Esther, capítulo 2, versículo 16 y 17, dice así: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. ¿Okay? Esther fue llevada a la presencia del rey en cierta fecha. El rey Asuero tenía 7 años reinando para esa fecha, y le llevan a Esther. Ahorita les voy a explicar en pasos largos la razón por la cual ella fue llevada. El 16 dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. El rey Asuero, él quiso hacer una fiesta porque cumplía 7 años de su reinado. Quiere hacer una fiesta que iba a durar 7 días. Invitó a todos sus príncipes, a todos aquellos que reinaban en ciertas provincias. Él era el rey, el mero mero, el grande. E invita a los que reinaban cerca de él, que reinaban alrededor de toda esa provincia, a sus consejeros, a la gente importante, a sus manos derecha, etcétera. Todo eso los invita. 7 días comiendo y bebiendo, celebrando su reinado de 7 años. Después, como estaba muy alegre su corazón, quiso como hacerse el grande delante de todos sus príncipes, y manda a traer a la reina, que en ese tiempo era Vasti, su reina, su mujer, la número 1. Y dice: vayan y tráiganme a la reina Vasti y pónganle la corona real, para que todos mis príncipes vean y conozcan la reina, que conozcan la corona real. Pero Vasti, como el rey estaba haciendo una fiesta, ella hizo su propia fiesta también, e invitó a sus doncellas, e invitó también a sus mujeres, a las que eran de su mano derecha, las de su confianza. Hace también una fiesta. Y cuando le dan la noticia de que el rey la llama, ella se negó a ir. El rey se enojó tanto que, bueno, parece que la fiesta ahí como que ya no fue la misma. Se enojó tanto que después, al día siguiente, él pide consejo con sus consejeros. ¿Qué haremos con esta mujer que me desobedeció? Y era algo tan terrible, tan pecaminoso para ellos, el que no se le cumpliera el deseo al rey. Le dijeron: mi rey, búsquese mujeres de todas las provincias, jóvenes, vírgenes, de hermoso parecer, y dígales que vengan, que tienen una cita con su rey, y aquí las vamos a preparar para
a ver cuál de todas va a ser la reina. Y le agradó al rey la propuesta. Vinieron de toda la provincia. Había una mujer que se llamaba Esther, judía ella. Su tío se llamaba Mardoqueo. Y también ella la invitan porque era muy hermosa esta mujer. Cuando ella va y se presenta entre los eunucos, que eran los que el rey escogía para proteger a sus mujeres, a sus concubinas, a su reina, lo mandan que tomen a Esther y la comienzan a mirar. Y dicen, esta mujer de verdad que es muy hermosa. Y la agarra, le comienza a poner atención. El principal eunuco, el mano derecha del rey Asuero, que se llamaba Hegai, este hombre tiene una representación a nuestro tiempo para preparar al pueblo para ir a ver a su rey. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Okay? Un día el rey, el Cristo, el Señor, va a venir y te va a buscar y te va a pedir cuenta y te va a hacer el llamado. La Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se halle irreprensible para la venida del Señor. Esto es lo que estaba haciendo Hegai. Él estaba haciendo la obra como el Espíritu Santo, quien estaba a cargo de quien iba a ser la reina en esa provincia, la reina del rey. Y pues la preparan por un año entero, la comienzan a preparar, le ponen ungüento, las mejores vestimentas, a ver qué le quedaba mejor, todo un año cambiándole vestimentos, cambiándole perfumes, cambiándole ungüentos, dándole las comidas mejores que le cayeran mejor, para que su forma, su cuerpo quedara hermoso, su semblante quedara hermoso, sus peinados, y todo un año estuvieron preparándola, cambiándole vestimentas, a ver cuál era la mejor. Llega el día, y aquí es donde pasa esto. Cuando todas las mujeres van y el rey las examina a ver cuál es la que más le agrade, y finalmente ve a Esther, y Esther se llevó el premio. Esther simboliza ahora en nosotros la iglesia del Señor, que un día vamos a ver a nuestro rey, tenemos una cita. Hegai, él simboliza al Espíritu Santo, quien está encargado de la iglesia para prepararla como una reina para la esposa del rey. ¿Me entienden? Vasti simboliza el pueblo judío, quien rechazó, quien desobedeció a su rey. Cuando el Señor vino, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos no, porque rechazaron al Señor. Símbolo de Basti. Esther, símbolo de la iglesia, que se dejó guiar, se dejó preparar, obedeció y fue la reina. Amén. Ahora, vea la importancia de la santificación. Lo que estaban haciendo con Esther, la estaban santificando, la estaban preparando para hacerla una belleza, para cuando el rey la mirara, fuera la escogida. Así también, la iglesia, Dios la ha escogido, pero la iglesia llega a ser iglesia, llega a ser hijo cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Por esa razón dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. O sea que para llegar a ser hijo, no simplemente decir yo creo en Cristo, no. El creer en Cristo lleva una alta responsabilidad de hechos, no solamente palabras, de hechos. Ya lo que Dios quiere ver, hechos en nosotros, no solamente que digamos lo voy a hacer, pero nunca lo hace. La Biblia dice, cuando sea así en tu vida, cuando tengas un sí, que sea un sí, y cuando sea un no, que sea un no. ¿Okay? Pero nunca, quién sabe, nunca a lo mejor, nunca no puedo, nunca se dice eso. ¿Por qué? Porque la obra va a ser del Espíritu Santo y no tuya y no mía. Amén. Bendecimos al Señor. Amén.
Hegai, jefe de los eunucos, cuidador, que cuidaba a las doncellas, el número uno del rey, era como el capitán de todos los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que lo operaban para que no tuviera ningún deseo de tener mujer. ¿Sí? Por esa razón el rey tenía que tener eunucos, tenía que tener personas que no tuvieran deseo de tener mujer, porque iba a cuidar a todas las mujeres del rey. Por esa razón. ¿Okay? Ahora, ¿ven? Mire, ahora, la santificación viene a ser el resultado del temor de Dios. Toda persona que se acerca al Señor, que lo recibe como Salvador, que está seguro de que es su Señor y de que está seguro que ha nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo pone un temor en él, el temor de no fallarle a Dios, el temor de querer siempre agradar a Dios, el temor de caer en pecado. Por esa forma que comenzamos el tema cuando no sé si fue el domingo pasado, que el principio de la sabiduría es que es lo primero que tiene que buscar la gente. Cuando la persona logra entender el temor de Dios, entonces esa persona va a comenzar a santificarse, va a comenzar a hacer el cambio, va a comenzar a aborrecer el pecado, va a comenzar a hacer un cambio completo, total de vida. Amén. Bien. Entonces, imagínese usted, ¿cómo se lava el espíritu? ¿Cómo se lava el alma? Más bien, ¿cómo se limpia el alma? A eso es lo que nosotros debemos de comenzar a hacer. Estamos tan acostumbrados a limpiarnos lo exterior porque sabemos que huele mal la persona si no se baña, se echa su perfume, se pone sus ropas mejores cuando va a salir para verse bien, para oler bien. Ahora, de la única manera que nosotros podemos lavar nuestra alma, el alma se puede ensuciar. ¿Con qué se ensucia el alma? Con el pecado. La gente que no conoce a Cristo, ¿verdad que el pecado es una costumbre? Que peca sin que maldice. Maldecir es un pecado. Hablar maldiciones, cosas inadecuadas, palabras que ofenden, es pecado. Y la gente es costumbre. Una costumbre del mundo de decir chistes baratitos, chistes coloraditos, ¿verdad? Que es una costumbre. Ahora, en el cristianismo también, como uno está continuamente con la gente, uno se junta, se une con las personas en el trabajo, donde quiera, de repente también uno llega a ensuciarse. ¿Por qué? Porque de repente se nos salen también, de repente escucha uno cosas que no debe, ve uno cosas que no debe. Por esa razón, el alma continuamente tiene que estarse limpiando. ¿Y qué es lo que usted usa en lo literal, en lo exterior, para lavar su cuerpo? ¿Qué es lo que usa comúnmente? Agua, ¿verdad? El agua le pone el jabón, le pone el shampoo, lo que sea. Eso es un componente para lavarse usted. Ahora, en el alma, en lo espiritual, ¿qué es lo que se debe de usar para lavar el alma? La palabra, exacto, porque la palabra de Dios es el agua que nos limpia continuamente. Si usted no lee y dice que es creyente, usted se baña por lo regular todos los días, ¿verdad? Diga todos los días. Ahora, ¿cuántas veces se pone a leer la Biblia, pero leerla bien? Si no, mire, aunque diga que es creyente, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es salvo, si no lee la Biblia, usted se ensucia. ¿Por qué? Porque escucha una palabra inadecuada de una persona del trabajo, porque vio en el televisor o en el teléfono cosas que no debe uno estar viendo. Y aunque no sea nuestra intención, usted está viendo algo y de repente le salen ahí, ¿sí o no? Entonces usted todos los días se ensucia el alma. Entonces todos los días tenemos que lavar el alma. Y se lava con la palabra de Dios. Eso se le dice santificación. Santificarse. Amén.
Bien, todos. Salmo 51. Vamos todos al libro de los Salmos 51. Versículos 6 al 9. ¿Lo tiene ya? Mire. Versículo 6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. El rey David había caído en pecado. El rey David había desobedecido a Dios. Y su pecado era grande, era fuerte. Y él comienza a decirle, cuando el Señor lo desnuda y le da a entender cómo está su vida, entonces él va al Señor. Y el Salmo 51 por excelencia es un arrepentimiento del rey David por haber cometido ese pecado. Y es por eso que ahí comienza diciendo en el versículo 6, dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Fíjese lo que está diciendo el rey. Eso en nosotros, como continuamente, a veces uno peca sin querer, ¿verdad que sí? De repente uno cayó en pecado sin darse cuenta. Hay pecados incluso ocultos que uno no se da cuenta. Hay pecados que uno no quiere, los tiene escondidos, pero no los quiere dar a conocer. Pero ¿será que Dios lo sabe todo? Amén. Acuérdese que el domingo pasado dije, si sabe usted que Dios está con usted todos los días, está dormido, ahí está Dios. Está usted, se levanta, ahí está Dios. Usted está comiendo, ahí está Dios. Se va a trabajar, ahí está Dios. Y Dios no duerme. Tiene sus ojos como de llama de fuego, viéndolo continuamente. Él sabe lo que piensas, sabe lo que haces, y todo lo ve el Señor. Y aún así, sabiendo nosotros que Dios todo lo ve, nos atrevemos a hacer cosas que uno no debe. ¿Por qué? Porque no hay, ¿qué dijimos? No hay temor. No hay temor de Dios. Cuando uno se da cuenta y sabe que el temor de Dios allí está, uno no se atreve a hacer pecados intencionalmente, o más bien con la intención de hacerlo. A veces uno puede caer por debilidad, pero ya no es como el rey David lo hizo. Él cayó sabiendo, el día de la guerra no quiso ir, se fue a pasear por su balcón en su castillo, y de repente ahí enfrente allí vivía su mejor soldado, Urías, que se llamaba, y él ve la mujer de Urías, porque Urías estaba en la batalla, y la ve, y era una mujer hermosa, Betsabé se llamaba ella, y la ve, y pues la desea, ella queda embarazada, manda a traer a Urías para que se vaya a dormir con ella, y así el niño se crea que era de Urías. Urías se niega. ¿Por qué? Porque él quería estar en la batalla. Era un propósito de Dios. Y finalmente, cuando David no logra el que Urías vaya a dormir con su mujer, lo manda a la guerra, le da una orden. Esa orden él no la podía mirar. Cuando la lleva con el ejército, la orden decía: dejen a Urías solo en la batalla para que lo maten, a su mejor soldado. Ya después el Señor le da a conocer su gran pecado. Y aquí es donde David está diciendo, hay otro que dice: contra ti, oh Jehová, contra ti solamente yo he pecado. Wow. Así nosotros, hermano, hay que tenerle pudor al pecado, hay que aborrecer el pecado. Cualquier cosa que sea que desagrada a Dios, hay que aborrecerlo. ¿Y sabe cómo se logra? Solamente con el temor de Dios. ¿Y quién es el indicado para mostrarnos el temor de Dios? Es el Espíritu Santo del Señor. Es por eso que también el domingo pasado hablamos donde dice: vengan, hijos míos, que el temor de Jehová yo se los enseñaré. Bendecimos a Dios. Bien, mire, Ezequiel capítulo 36 versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es ese? Cuando dice, y les daré corazón nuevo, es cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, cuando dice, y os daré un espíritu nuevo, ¿cuál era el espíritu que teníamos antes nosotros? Un espíritu muerto, que no quería obedecer a Dios, no queríamos nosotros, éramos rebeldes, decíamos lo que decíamos, no nos importaba. Era un espíritu que no sabía cómo llegar a Dios. Y aún conociendo a Dios, aún sabiendo de Dios, aún así nos atrevíamos a hacer y a decir. Ahora, nosotros que ya somos creyentes, que ya ha puesto un espíritu nuevo en nosotros, ese espíritu nuevo, ¿cuál es? El Espíritu Santo de Dios, que lo ha venido a traer a nuestro espíritu y ha revivido el espíritu caído del hombre. Ahora, aquí dice, es donde dice, y os daré, dice, y os daré corazón nuevo, te haré nueva criatura, serás diferente, no serás el mismo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, mi Espíritu Santo, a quien el mundo no le puede ver y ni siquiera le conoce, pero vosotros le conocéis. Ustedes, ¿por qué? Porque yo ya se los puse dentro, Él está dentro morando, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ustedes sí le conocen. ¿Por qué? Porque está con ustedes y morará en ustedes. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Cuando dice un corazón de carne, va a quitar el corazón de piedra que no quería entender, que era duro de cerviz, rebelde, pecador. Un corazón de carne es un corazón sensible, un corazón que se deja guiar, manejar por el Señor. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quiénes de nosotros nos gustaría ir nuevamente al mundo y ya dejar al Señor después de conocer la verdad? Después de haber recibido su Santo Espíritu, después de haber recibido la salvación. ¿Quién? Creo que nadie. Nadie. ¿Okay? Ahora, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No va a ser nosotros, sino Él en nosotros. Cuando dice y yo haré, es porque es una función de Él, es una tarea de Él, no de nosotros, porque en tu fuerza vas a caer nuevamente. En tu fuerza, en tu conocimiento, en tu debilidad. Hoy quieres, mañana no quieres. Hoy dices que sí, mañana dices que no. Somos como la ola del mar que va y viene. Somos como aquella persona que se mira en el espejo y se ve bien, se va y ya se le olvidó cómo era, se va. Amén. Ahora, ¿qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una persona que ya ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que conoce el temor de Dios, de ahí en adelante el Espíritu Santo te ayuda, te lleva a la consagración, te aparta para Dios, como fue con la reina Esther, te pone tus ungüentos, te perfuma. ¿Por qué? Porque a Dios le desagrada el alma pecadora. Para Dios le huele mal. Hazte cuenta. Mire, pongámoslo a pensar y vea. ¿Cómo o qué pensará Dios cuando nosotros no lavamos el alma? Cuando no nos damos, no nos prestamos, no nos arrimamos al Espíritu de Dios para que continuamente esté lavando nuestra alma. Ahora mire, vamos todos a Salmo capítulo 24, libro de los Salmos. ¿Qué significa santificación? Cuando les hablé el domingo pasado que hoy iba a hablar de la santificación, ¿qué significa la palabra santificación? Mire, significa hacer santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Esto ya hablamos, ¿verdad? ¿Quiénes son santos?
Mire, hacer santo significa purificarse. Tiene que llevar una purificación. Purificación. Usted se tiene que purificar. El purificarse nosotros nos conlleva al santo, a la persona que ahora es santa, ¿ok? Significa purificar, significa consagrar. La palabra consagrar es algo, esto está apartado y es solamente para esto. Cuando Dios el Señor apartaba a los sacerdotes, eran dedicados para el sacerdocio. Amén. Significa dedicar, significa separar también. Lo separaban solamente y no se podía tocar. Significa limpiar. O sea que también la santificación significa una limpieza para la persona. Salmo 24, vamos a considerar el versículo 1 al 6. Mire, fíjese lo que el Señor habla aquí en su palabra. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Está haciendo una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sabe que un día el Señor nos va a llamar a vivir con él en su lugar santo, no? Amén. ¿Será que el cielo es santo? En el cielo no existe el pecado, no puede habitar el pecado. Un día en el cielo, el diablo, que se llamaban anteriormente luz bella, que era la luz de aquel tiempo, una luz hermosa, Dios lo hizo, pecó, y cuando el Señor vio que había pecado en él, lo arrojó a la tierra. Ese es el que lo hace pecar a usted y a mí. Luego dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cuál es la contestación? ¿El qué? El limpio de manos y puro de corazón. O sea que cuando Dios nos llame, tenemos que estar limpios y puros. Limpios de manos, lo exterior, y un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santificado, un corazón apartado para Dios, un corazón dedicado para Dios, que se purifica continuamente, que se consagra continuamente. Esa es la tarea de todo creyente que es llamado a ser hijo de Dios. El 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas o a cosas pecaminosas. El que no ha llevado su alma, el que no ha dedicado su alma a las cosas del mundo, dice, ni ha jurado con engaño. 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de su salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es lo que nosotros continuamente, mire, todo esto, llevar una santificación, apartarse para Dios, ¿no se le hace difícil a usted? Que yo le voy a decir, a mí se me hace difícil. Pero pude darme cuenta en estos días que estuve leyendo la escritura, pude darme cuenta de que cuando usted, como usa literalmente el agua todos los días y no permite que lo sucio se le pegue, sino continuamente el alma se le pueden pegar por los ojos que ve usted, por lo que mira en la calle, por lo que escucha en la calle, o lo que escucha en su televisor o su teléfono, tiende a querer entrar cierta suciedad en nuestra alma. Por esa razón usted se baña diariamente para que no se le pegue, sino que resbale, se vaya con el agua pura, ¿verdad? Porque ¿verdad que se baña con agua limpia? ¿Verdad que no se baña con agua sucia? Entonces así, no hay agua espiritual más limpia que la palabra de Dios. Continuamente, porque continuamente usted se le sale
ve algo, pensó algo y todo eso está en lo interior, Dios mira y se ensució un poco para que no se le pegue. Tiene que lavar su alma todos los días con la palabra de Dios. ¿Okay? El pecado llama al pecado. Y es que el pecado es como un imán que atrae otro pecado. ¿Okay? De repente es como la persona que le gusta la droga. Usa mucho un tipo de droga y como ya no le satisface porque se acostumbró tanto a eso, después quiere usar algo diferente, algo más fuerte, una dosis más grande. Así es la persona, el creyente o el no creyente. Por esa razón necesitamos continuamente estar lavándonos con agua pura. Entonces aquí dice, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alabado sea Dios. ¿Qué tan importante es santificarse para Dios? Anteriormente, cuando leía yo estos versículos y el Señor exigía en su palabra limpieza total del alma de toda persona, y cuando de repente yo caía en algo, una vida miserable, me sentía tan mal, ¿cómo podré yo lograr agradar a Dios para así mi alma sea pura, mi alma esté limpia, mi alma esté consagrada? ¿Cómo puedo yo lograr el agradar a Dios en la santidad? Para Dios es importante el que nosotros nos santifiquemos. Es importante el que nos apartemos. Es por esa razón que todo comienza con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú pones al Espíritu Santo en primer lugar en tu vida personal y te entregas a Él para que así como lo hizo Esther con Hegai, se dejó guiar por Él, obedecía a este personaje. Le decía, te necesito tal tiempo, y ahí estaba. Ponte esto, se lo ponía. Cómete esto, lo comía. Comida que sabían, que veían que le estaba haciendo bien, porque en aquel tiempo el alimento daba un semblante al rostro, el buen alimento. Y como Dios tenía un gran propósito con Esther, porque Esther estaba simbolizando la iglesia, la embelleció de tal manera que cuando el rey la vio, dijo, esta es la reina. Ahorita el Señor nos está apartando, nos está purificando, porque el novio siempre busca a la esposa que sea pura, ¿sí o no? Sí, amén. Especialmente en los tiempos de ahora, las cosas han cambiado. No, pero para con Dios siguen sin cambiar. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue buscando santidad, Él sigue buscando que se aparte la persona. Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que nosotros, teniendo un conocimiento bíblico que nosotros ya no debemos de ser igual, no debemos de ser la misma persona, que debemos de consagrarnos, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque solamente Él nos va a poder embellecer para nuestro Rey. Amén. Mire, San Juan capítulo 16. Vamos todos al libro de San Juan. Vamos a considerar el versículo 7 en adelante. Mire, hablando Cristo con sus discípulos, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué dice, les conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Porque Cristo el Señor venía limitado en un cuerpo como el nuestro, venía limitado en el poder de Dios. Él no podía estar en dos partes a la misma vez. Él solamente podía lidiar con un grupo, con los 12. Pero ¿qué con la otra provincia? Él no podía quedarse con ellos e ir a la misma vez. El Espíritu Santo sí. Ahora el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros donde quiera que andemos. Está con cada persona en todos los países. Ahí está el Espíritu de Dios, cuidándonos, consagrándonos, limpiándonos. Por eso dice el Señor aquí, os conviene que yo me vaya.
Porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿de qué? De justicia y de juicio. ¿Okay? Ahora, la persona, ¿por qué cree usted que la persona no se convence? Uno le habla del Señor y nos toman a loco, ¿no? Le comienza a hablar de Dios y no me hablen de eso. Dese cuenta cómo el Espíritu Santo es el único que puede convencer a la gente. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. O sea que Él es el único que nos puede decir, hey, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Y cuando uno se da cuenta, cuando uno se deja guiar por Él, uno le va a obedecer. Okay, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Comienza uno a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Comienza uno a amar todo lo que Dios ama. Comienza uno a hablar como Dios habla. La Biblia dice que todo aquel que dice que es cristiano, que es creyente, que siga a Cristo, debe de andar como Cristo anduvo. Debe de hablar como Cristo habló. ¿Y cómo lo podemos lograr? Solamente a través del poder de Dios mismo, en el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Señor? Te trae, te habla el corazón, te convence, te hace ver tu vida pecaminosa, te hace ver tus errores, te hace ver las cosas como Él las ve. Y ahí te apartas tú. Esto no le agrada a Dios, me aparto yo. De pecado por cuanto no creen en mí. Él lo primero que dice, deben de creer, pero ese creer lleva una responsabilidad de accionar. Usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿crees en Cristo? Pues claro que yo creo en Cristo. Y ya cree que por creer en Cristo, ya con eso son salvos. Y no, el creer lleva una función. Lleva una tarea del Espíritu Santo, el hacer nueva criatura, el renovarnos, el limpiarnos continuamente. Dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. De justicia, ¿por qué? Porque el Señor nos va a convencer de que Dios es justo en todo lo que Él hace. Porque a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo Dios va a ser tan malo? ¿Cómo es que Dios va a hacer algo así? Ay, yo no creo que me va a castigar por algo como esto. Entonces, como Dios es justo, Él tiene que aborrecer la injusticia. Y cuando la persona es injusta, es aborrecida porque es injusta, y Dios aborrece todo lo injusto. ¿Por qué? Porque Él es justo. A veces dicen, yo no creo que Dios me mande al infierno. ¿Por qué? Porque si lo que yo hago no soy tan malo. Es que en sí es la misma injusticia del ser humano quien lo lleva a ese lugar donde nadie quiere ir. Es la injusticia. Por eso dice, y en justicia por cuanto voy al Padre. ¿Y será que el Padre es justo? Amén, amén. Entonces lo que el Padre va a buscar en ustedes y en mí, diga justicia. Que seamos justos. Así como Cristo fue justo en todo. Él miraba las cosas justas. Él no condenaba, Él miraba las cosas justas. Y lo injusto se condena a sí mismo. Por esa razón que cuando el Señor vino, Él hizo ver a todos el pecado de todos. Y que todo pecado es injusticia para Dios. Y como Dios no recibe nada injusto allá, Él quiere justicia. Por eso dice la Biblia, dice, justificaos pues vosotros por medio de el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. O sea que solamente en Cristo nos podemos justificar. Cuando venga el Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos justifica. Ahí es cuando tú y yo ya comenzamos a poder vivir en la santidad que Dios el Padre exige en su palabra, a través de la justicia de Cristo. Por eso dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo llevo toda la justicia. Yo soy la justicia en sí.
Y cuando yo vaya con el Padre, voy a presentar mi justicia, lo que yo hice aquí, y toda aquella persona que me reciba va a ser justo delante del Padre y va a comenzar a llevar una vida de santidad, no por su fuerza, sino porque ahora mi Espíritu, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré en mi nombre, Él os convencerá, Él os cambiará, Él los va a llevar por un estilo de vida que antes no conocíamos. Alabado sea Dios. Y luego dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio. ¿Saben que el diablo ya fue juzgado? El juicio que Dios le dio al diablo es de que va a vivir eternamente y para siempre en el lago de fuego. Y cuando dice que de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, toda persona, dígame, toda persona que no sea hija de Dios va a recibir el mismo juicio que recibe el diablo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible? Sí, porque ha hecho al diablo su señor, ha hecho al diablo su camino, ha hecho al diablo, ¿por qué? Porque las obras del diablo es lo que hace la gente que no es de Dios. Peca sin que le duela, habla sin que le duela, piensa sin que le duela, todo lo malo lo hace. Amén. Entonces, la injusticia llama a la injusticia, la justicia llama a la justicia, la santidad llama a la santidad, el pecado llama al pecado. Y así es como es. Esos bienaventurados son ustedes y yo, de que ahora podemos entender la palabra de Dios. Que la gente no se pierde por injusticia. Más bien, no se pierde por no conocer. Se pierde que conociendo no quiso seguir, no quiso hacer caso. Amén. Mira, luego dice: aún tengo muchas cosas, versículo 12, que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar, no la pueden entender ahorita. Pero dice el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Alabado sea Dios. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a todos a toda justicia, nos lleva a la santidad, nos lleva a la purificación, nos lleva a la limpieza, nos lleva a la obediencia. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿se necesita ser llenos del Espíritu Santo? Hay una promesa que dice que todos necesitamos, diga, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ser lleno del Espíritu Santo? La pregunta que yo he tenido, y ahora, gracias al Señor, me ha hecho conocer, me ha hecho entender cómo es como yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Okay. Número 1, tiene que ser salvo, obviamente. Pero mientras usted más se lava con la palabra de Dios, más se llena del Espíritu Santo. Porque es a través de la palabra que usted es limpio. Es a través de la palabra que el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es como si usted hablara con Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia y ora lo que la Biblia dice, usted está hablando con Dios. Amén. Mire, el pecado es débil. Débil es al pecado. El ser humano es débil al pecado. Sí, amén. Mire, vamos todos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a considerar el versículo 19 al 23. Romanos 6, 19 al 23. ¿Lo tiene? Amén. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. El humano es débil. Usted tiene que darse cuenta que usted en sí, en su naturaleza, es débil. En su vida natural, usted es débil.
débil al pecado, usted es débil a la desobediencia, usted y yo somos débiles a todo lo de la carne, lo que la carne quiere le damos. Sin el poder de Dios, nosotros somos débiles. Aquí lo dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y luego dice, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dígame si no hacíamos eso, la gente. Y todavía mucho persona creyente todavía, porque no ha entendido, sigue haciendo todavía eso. Así como prestaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, diga, así ahora, para la santificación. Alabado sea Dios. Ahora hay que prestar nuestros ojos para santificación. Hay que prestar nuestra boca para la santificación. Hay que prestar nuestros miembros para la santificación. Dice, y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no a la injusticia. O sea que cuando decimos no a la injusticia, ¿será que el pelearse con otra persona es injusto? ¿Sí? O sea que cuando le echaban una mirada, ¿y qué me ves tú? ¿No éramos un poco medio bravitos que cuando alguien se nos quedaba viendo y ¿qué traes conmigo? No, pues tú qué, ¿y tú qué? No, ¿quieres? Órale, vamos a darle. Y éramos, pero si valientitos, ¿no? Y órale, y sácala, y órale. Así como prestábamos todo eso ahora, en lugar de prestar nuestros miembros para el pleito, ahora hay que prestarlo para la paz. ¿Qué dijo Cristo? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo de llevarlo a cabo. Es que van a pensar que soy un rajao, un rajón. Van a pensar que le tengo miedo. Que piensen lo que piensen. Entonces Cristo fue un rajón, Cristo fue un miedoso, porque le apegaban y no hacía nada, le maldecía y Él los bendecía. Es por esa razón que ahora somos lo contrario de lo que es el mundo. El mundo sigue siendo igual. Mírame y no me toques. No, a veces tenemos esa actitud. Mírame, pero no me toques. Entonces aquí lo que nos está diciendo el apóstol. Ahora dice el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No sé, si usted llega a pensar lo que hacía cuando estaba en el mundo, ¿no le da vergüenza? Que si lo volviera a hacer. Un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo, le da vergüenza como era antes. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Todo eso, todo pecado, toda injusticia nos lleva a la muerte. Pero dice, mas ahora que habéis sido libres de todo pecado, ¿cuántos son libres del pecado? El canto que cantamos, libre. Somos libres. Mas ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Diga fuerte, ¿qué tenemos como fruto? O sea que de aquí en adelante, que ya sabemos que Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, ahora nosotros tenemos el fruto, tenemos que dar ese fruto. Y dar ese fruto es santificar nuestra alma. Y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Mire, la voy a meter, ya no hoy, pero vamos a hablar. Hay un versículo que dice, incluso voy a tomar varios versículos de este. Por sus frutos. Entonces, la santificación es uno de los frutos del creyente, del verdadero creyente, del nacido de nuevo.
San Juan capítulo 15 nos habla de los frutos del cristiano. El cristiano tiene que tener frutos, así como el mundano deja muchos frutos, pero son malos frutos. Deja el que decir, lo ven y deja huella. El no creyente presume de las barbaridades que hace. Yo presumía de mis cochinadas que hacía. Cuando me juntaba con los amigos, hablábamos de eso y se gozaban y querían oír más. ¿Por qué? Porque se goza la persona. La maldad se goza con la maldad. El pecado se goza con el pecado. Ahora, nosotros ya como fruto tenemos la santificación. Y como resultado, cuando dice, y como fin, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra la santificación. Y como fin, o como el resultado, cuando dice y como fin, y como propósito, o como resultado, tienes la vida eterna ganada en Cristo Jesús. De lo que todos nos debemos de dar cuenta, que la vida eterna es tanto para el no creyente como para el creyente. La persona es eterna, no muere, no deja de existir. La persona que muere se va, cuando se muere sin Cristo, se va a su hogar por toda la eternidad. Eso es de tener temor, eso es de tener miedo, eso es de pensarla. ¿Cómo voy yo a arriesgar a pasar mi eternidad en un tormento que nunca se apaga, que nunca se termina? ¿Cómo por un tiempo de placer aquí en la tierra voy yo a arriesgar por no querer entender, por no querer obedecer, por no querer someter mi vida al Espíritu de Dios, por no quererme santificar? ¿Cómo voy yo a arriesgar la vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? Un ejemplo secular. Imagínese una torre de acero, una pirámide de acero de 10 millas de alta, casi como donde van los aviones, algo así, de acero. Imagínese un colirio, un de esos pajaritos, esas que le decimos chuparrosa, ¿no? Que tiene un pico largo, un colibrí. Imagínese un colibrí que una vez al año venga y se pare en el pico de la torre de acero sólido y le dé con el pico así y luego con el pico para allá y se va. Regresa al siguiente año y nuevamente con el pico para allá y el pico para acá. Que le tarde a ese colibrí, ¿cuánto le tardaría desaparecer esa torre con rasparla hasta desaparecerla una vez al año? Usted diría, nunca lo lograría. Pues imagínese la eternidad. Como un pajarito de ese tamaño, chiquitito, con un piquito tan que parece que hasta es tiernito el piquito, que le dé una raspadita para allá y otra para acá y se va. Al año que viene lo vuelve a hacer, una para allá y así una vez al año. ¿Usted cree que podría desaparecer esa torre de 10 que está al nivel de los aviones, donde así de alta, de acero sólido, que la pueda desaparecer? Imagínense la eternidad. La eternidad es algo similar, aunque todavía podría llegar, el pajarito podría llegar a desaparecer esa pirámide de acero sólido, raspándola con su piquito una vez al año. Es más fácil que ese pajarito desaparezca esa torre a que la eternidad desaparezca o se termine. Alabado sea Dios. No hay que arriesgar esa vida eterna
solamente por no querer obedecer, solo por no querer someternos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te convence, es el que te limpia, es el que te lleva a la santificación. Por eso dijo Cristo, les conviene que yo me vaya. Y tome en serio la palabra de Dios, tome en serio y dígale: Señor, hoy yo quiero ser nueva persona. Hable usted con Dios, hable con Él, dígale: sálvame, límpiame, tómame, quiero que tú seas mi Dios, yo quiero ser tu hijo, haz morada en mí y llévame a un estilo de vida diferente a lo que yo he tenido como costumbre. No quiero pertenecer a ninguna religión, yo quiero pertenecer a ti, oh Dios, porque todas las religiones pueden engañar. Dígale: lléname, Señor. Padre Dios Santo, te pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Son tus hijos, Señor, es tu pueblo. Aleluya. Hable con Él allí. No es un juego. La salvación no es un juego. Y Dios está trabajando en serio. Él quiere que tú te entregues completamente a Él. La religión nunca te va a salvar. Son promesas falsas. Pero Dios, su palabra es verdad. Cristo siempre vino y Él dijo: yo vengo y yo les hablo la verdad. Por eso lo odiaron los religiosos. Es más, la religión es el peor enemigo de Dios, porque engaña a la gente. Hable con Dios, dígale: Señor, toma mi vida. Toma mi vida. De todo corazón tú estás en este momento abriéndole tu vida interior al Señor. Lo que Dios ve es la sinceridad. Él no escucha palabras vanas. Él escucha la sinceridad, lo honesto de tu vida. Y ya no quiero ser el mismo. Yo quiero alimentarme continuamente de tu palabra. Dios, alabado sea Dios. Amén.